Muy buenas tardes, mis amados radio oyentes. Sean todos muy bienvenidos a otro programa de Edificando Vidas. Qué bueno estar reunidos en esta iglesia del aire. Qué bueno es estar reunidos para escuchar la palabra de Dios. Después del primer programa de este bloque radial de nuestro hermano Donizetti Barrio, entramos de lleno al estudio de la palabra de Dios con este primer segmento, Edificando Vidas. ¿Cuál es el propósito de este tiempo? Bueno, edificar nuestras vidas porque somos el edificio de Dios. Eso es lo que declara la palabra. Cada día tratamos de poner un ladrillo en este edificio. Cada día tratamos de que la vida de alguien sea edificada. Donde quiera que te encuentres, amado mío, donde quiera que estés, ya sea que estés en el gimnasio, ya sea que estés en tu casa preparando la cena, ya sea que te encuentres donde estés, eres bienvenido. Eres bienvenido a este programa y a toda la programación, a todo el bloque radial. Mañana este bloque cumple 3 años. Empezamos en el año 2010, todavía estamos en el aire y espero que así sea por muchos años, hasta que el Señor lo disponga. Y damos gracias a Dios porque por lo que esto significa para cada uno de nosotros. Significa que cada día nos tenemos que preparar. Significa que cada día tenemos que orar más. Significa que cada día tenemos que entregarnos más. Significa que hay un grupo de hermanos que esperan la palabra de Dios cada tarde. Y hay otro grupo de personas numerosas que accidentalmente sintonizan este bloque radial. Para todos esos, muchas bendiciones y felicidades por estos 3 años en que hemos estado compartiendo la palabra, que hemos estado saliendo al aire. Gracias damos a Dios por estar aquí junto a ustedes, por poderlo hacer. Gracias. Gracias al pastor Pablo Miré por su esfuerzo, por su dedicación, por su visión y por su tenacidad para que este proyecto fuera adelante. La gloria sea para el Señor, la gratitud nuestra para Él, la bendición para nuestro hermano Pablo Miré. Gracias damos a Él, a Dios por su vida y por su tenacidad y por su deseo de que cada día la palabra de Dios salga en la forma que lo hacemos, sin estridencias y sin llamamientos manipuladores, a toda la audiencia que nos escucha con interés. Gracias damos a Dios por esta bendición. También puedes sintonizarnos en el caso de en nuestra página web, en el caso de este programa, lo puedes buscar en la página web de la iglesia, iglesiasexemaní.com. Allí lo puedes ver y además escuchar. Puedes verlo y escucharlo. No tienes mucho que ver porque me vas a ver a mí, pero bueno, si quieres ver nuestro rostro, aquí nos tienes, www.iglesiasexemaní.com. Aunque estamos, repito, en el aire para todos aquellos en distintos lugares del mundo que quieran ver por medio de la internet. Alabamos el nombre de Dios. Estás invitado, mi amado hermano, a nuestra iglesia. Este domingo tenemos culto, Dios mediante, a las 9 de la mañana. Después, a las 11:30, nuestro primer culto es a las 9. A las 11:30 es el segundo culto. El tercero es a las 7:30. Primero, 9, segundo, 11:30, tercero, 7:30. Espero en el favor de Dios que podamos juntos tener un hermoso tiempo de adoración este domingo. Que puedas estar con nosotros, escuchando la palabra de Dios y siendo edificados. También por medio de la asistencia a la iglesia, que es tan importante. Congregarnos es algo extraordinario, necesario para cada uno de nosotros. Vamos a la palabra de Dios y yo les invito, mis hermanos, a buscar en la palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan, vamos a leer en el capítulo 4,
los versículos del 43 al 54. Juan 4, 43 al 54. Dice así la palabra. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. A punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Hermanos, cuando nosotros vemos los milagros de Jesús, notamos que en ellos no existe manipulación en lo absoluto. Sin embargo, a veces contemplamos con asombro, escuchamos con asombro, que en ciertos lugares se les dice a las personas, como una valla que vi un día en una esquina que decía: ¿necesitas un milagro? Ven con nosotros y lo vas a recibir. Ven con nosotros. Hermanos, cuando usted mira la palabra de Dios, usted mira el Nuevo Testamento, porque nosotros, nuestra guía, nuestra regla de fe y práctica es el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que cada milagro que hay reflejado en todos los evangelios y también en el libro de los Hechos y en las epístolas, cada milagro tiene una razón. No es algo que como hacer longanizas. No es algo que allí se puede inclusive estimular. Algunos me han dicho: no, es que los milagros hay que estimular a las gentes para que tengan fe, hay que estimularlos en su fe. Y entonces se hace un show, se prepara un espectáculo, se prepara toda un ambiente que forma parte, la música, la fanfarria, el sonido ambiente, y los gritos de la gente, todo, la vestimenta, todo, y allí se hace el milagro. Pero cuando yo veo estos milagros de Jesús, noto que aquí no hay fanfarria. En el día de ayer nosotros vimos el milagro de Jesús cuando convierte el agua en vino. Su madre se acerca y le dice: hijo, esta gente está en apuro, esta pareja está en problemas, porque se les ha acabado el vino. Y Jesús, la madre le dice a los criados, parece que María tenía allí cierta influencia, le dice a los criados: hagan todo lo que él les diga. Jesús le dijo a los criados: tomen ustedes estas 6 tinajas que están aquí, llénenlas de agua, del agua de la purificación, y llévenla al maestresala. Cuando las llenaron todas, porque los sirvientes obedecieron, en cada una dice que cabían 2 o 3 cántaros, tuvieron que ir varias veces hasta allá, hasta el depósito del agua de la purificación,
llenar los cántaros, traerlos, llenar las tinajas. Cuando ya tuvieron las 6 tinajas estaban llenas, Jesús tomó un poco en una vasija, se lo dio a un sirviente y le dijo, llévaselo al maestresala. Y cuando el maestresala probó aquel vino, era una maravilla de vino lo que le estaba entregando el criado. Bueno, Jesús hizo un milagro allí que no era de vida o muerte. Ahí no se iba a morir nadie. Pero Jesús hace un milagro con 2 propósitos. Uno, para que aquella familia no cayera en vergüenza. Aquella familia que lo había invitado a él, que había tenido esa gentileza, esa cortesía de invitarlo a él y a todos sus discípulos, para que ellos no cayeran en vergüenza, no fueran humillados, no quedaran en la boca de todo el mundo, Jesús les hace un milagro. Y también, como declara el versículo allí, cuando los discípulos, el final del milagro en el capítulo 2, dice Jesús hizo aquel milagro. Después de esto, este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Manifestó su gloria. Pero estos milagreros que tenemos nosotros hoy en día, la gloria es de ellos. La gloria es de ellos. Aunque dicen que hacen las cosas en el nombre del Señor, la gloria es de ellos. Porque lo preparan todo para que la gloria sea de ellos. Yo voy todas las semanas a los hospitales. Y en los hospitales voy a orar por los enfermos y a visitar a los enfermos. En los hospitales encuentro a muchos compañeros del ministerio. A muchos. De todas las denominaciones encuentro compañeros ahí. Pero qué casualidad que nunca he encontrado un milagrero en el hospital. A lo mejor van, yo no estoy diciendo, no puedo decir que no, pero yo no los he visto. Yo no los he visto visitando cuarto por cuarto. Yo no los he visto trayendo la palabra a ese que está enfermo, diciéndole, ¿tú quieres que ore por ti? El Señor Jesucristo tiene poder para cambiar y para sanar tu vida. Yo no los he visto. No, claro, porque allí no hay un espectáculo. Allí hay una persona enferma muriéndose en una cama, o muy grave, o menos grave, pero está delicado de salud. Ahí no hay música, ahí no hay público, ahí no hay fanfarria, ahí no hay sonido de bocinas o de trompetas. Allí sencillamente hay el silencio del cuarto de un hospital y de las máquinas como música de fondo. Pero Jesús hacía aquellos milagros sin hacer espectáculo. Y todos tenían un propósito. Aquí era reflejar su gloria, bendecir a aquellas gentes y manifestar su gloria. Y que los discípulos vieran la gloria de Él. Este milagro además tenía el propósito de demostrar que Jesús tiene poder para cambiar las sustancias. Tiene poder para cambiar todo. Ahora, siguiendo la narración de San Juan, vemos que después que sucede esto, que Jesús hace su primer milagro en Caná de Galilea, va hasta Judea, a Jerusalén, purifica el templo. Allí tiene un encuentro con un hombre llamado Nicodemo, que hace poco te prediqué sobre Nicodemo. Y después regresa nuevamente a Galilea. Le era necesario en el camino a Galilea pasar por Samaria. Allí se encontró con una mujer en el pozo de Sicar. Y siguiendo la historia, dice que se fue a Galilea. Llegó finalmente a Galilea. Allí en Galilea dice que no había profeta en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Y vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, un pueblito, una aldea que todavía sigue siendo un pueblito de Galilea. Ahora,
Jesús en este lugar tiene una visita, la visita de un hombre. Viene un hombre a hablar con él. En la misma Caná, Jesús hizo otro milagro, su segundo milagro, según dice el Evangelio de Juan. Esta segunda señal sirvió para mostrar el poder de Jesús sobre las enfermedades y la distancia, y para aumentar el conocimiento de los hombres acerca de quién era Jesús y qué había venido a hacer. También para interpretar, para que la gente viera su interés compasivo por las personas que estaban pasando momentos de gran dolor. Dice que aquel hombre que vino a ver a Jesús, que era un personaje importante en Galilea, un oficial, vino pues, había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. No sabemos qué jerarquía tenía este oficial, pero era un noble, era una persona importante. Era un hidalgo, como le dicen algunos. Un oficial del rey. Estaba su hijo muriendo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, se dispuso y le dijeron: el maestro de Nazaret está en Caná de Galilea. Y él se dispuso a recorrer los 30 kilómetros que separan estas dos poblaciones. En un automóvil, aún a caballo, tal vez sea rápido. No sabemos qué medios usó él, si son caballos, si son burros, si son mulos, o si vino a pie. Pero el asunto es que son 30 kilómetros. Repito, aún a caballo es una distancia considerable. Se dispuso y dijo: Jesús puede sanar a mi hijo. Jesús puede sanar a mi hijo de esta condición terrible en que él se encuentra. ¿Qué conocimientos tenía este hombre de Jesús? ¿Cuál era su conocimiento del maestro? Tal vez él estaba en Capernaum ese día, cuando Jesús llegó a la sinagoga. Tal vez él escuchó las palabras de Jesús en varias ocasiones, porque Jesús acostumbraba a visitar las sinagogas de Galilea, como era su costumbre. Tal vez él escuchó hablar a Jesús en algún momento. No lo sabemos. Pero el asunto es que él creyó que Jesús tenía fe para sanar a su hijo. Hermano, qué importante es la fe. Qué importante es la fe. Qué importante que nosotros creamos de todo corazón en el poder maravilloso de Dios. Yo creo profundamente en los milagros. Creo que Dios tiene poder para hacer milagros. Es más, creo que todavía el Señor está haciendo milagros. Muchos milagros. Creo en el don de la sanidad. Creo que Dios le puede dar el don de la sanidad a quien Él estime, el Espíritu Santo estime como necesario para que pueda sanar enfermos. Lo creo. ¿Por qué lo creo? Porque lo he visto. ¿Y por qué? Porque yo mismo lo he experimentado. Porque yo mismo lo he comprobado. Porque yo mismo lo he hecho. Con oración de fe. He visto la mano de Dios obrando con poder en el cuerpo de las personas. Lo he visto. He visto personas que me han dicho: tengo que ir esta semana a cirugía, ya tengo fijada la fecha del cirujano. He orado por ellos, he
he impuesto manos sobre ellos y han sido sanados. Lo he visto en mi propio ministerio. No digo que tengo el don de sanidad, ni mucho menos, pero Dios se ha revelado en mi vida y se ha revelado en muchos siervos de Dios. Cuando visitamos los hospitales, no voy al hospital para decirle a la persona: hey, aquí me mandó Dios y te vas a sanar. Voy al hospital, ¿para qué? Voy al hospital para que la gloria de Dios se revele en el cuerpo de esa persona. Y mi propósito es que conozca a Jesucristo, o que su fe se afiance en Jesucristo, porque de nada vale que haya un milagro, exista un milagro, o que se efectúe un milagro, si no hay la bendición de la salvación. No tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Llegó aquel hombre a donde estaba Jesús. Cuando oyó que Jesús había llegado a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Maestro, por favor, ven a ver a mi hijo que está a punto de morir. Entonces, Jesús lo pone a prueba su fe, porque el Señor nos pone a prueba a veces la fe. Le dijo Jesús: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y hay una palabra clave aquí, amado radio oyente, amado cristiano que me escucha, o si no eres cristiano, el que me estás escuchando. Si estás en el hospital ahora, hay una palabra clave en este momento que te doy en el nombre del Señor Jesucristo. Una frase clave. Cuando dice: y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Gloria al Señor. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Crees tú la palabra de Jesús? ¿Tú estás creyendo la palabra de Jesús en estos momentos, amado radio oyente? ¿Estás oyendo lo que el Señor te está diciendo? ¿Estás viendo la gloria de Dios en tu vida? O sencillamente, amado mío, eres un cristiano que dices: bueno, tal vez, quizás, voy a ir a ver al médico tal, voy a ir al hospital más cual, voy a ir a tal cirujano, voy a ir a este, voy a ir al otro, voy a ir a aquel otro, tal vez voy al Señor Jesús. Hermano mío, yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé por qué momento estás pasando en esta hora. Pero cualquiera que sea tu situación, te estoy diciendo en el nombre de Cristo: tu hijo vive. Tu hijo vive. El hombre creyó y se fue. Ya el milagro estaba hecho. ¿Por qué razón? Porque Jesús había dado la palabra. Jesús lo había dicho: ve, tu hijo vive. Ya Jesús lo había dicho. En ese momento el muchacho dio un brinco en la cama. Saltó, porque los niños tienen dos estados nada más: o están sanos o están enfermos. Cuando están sanos, brincan, saltan como chivos. Cuando están enfermos, están acostados y no quieren levantarse. Aquel niño, en el momento en que Jesús dice: ve, tu hijo vive, estaba volado en fiebre. Tenía una infección que se lo estaba matando. Estaba volado en fiebre. En ese momento su fiebre bajó. En un segundo se puso frío. Saltó. Y la madre dijo: ¿pero qué le pasa a este muchacho? Y empezó a correr por la casa el muchacho, a pedir comida, a buscar sus juguetes,
a llamar a su padre: ¿dónde está papá? Estaba totalmente sano. Los criados del hidalgo, cuando vieron aquello, pues se pusieron a dar grito, y la madre les dijo: vayan a Caná y busquen al Señor para que venga y vea lo que ha sucedido aquí. Entonces dice que cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron las nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre, a las 7 le dejó la fiebre, de pronto quedó sano. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Hermanos, ¿quieres tú creer? Yo te invito en el nombre del Señor a que creas. A que creas de todo corazón. Aquí, sin fanfarrias, sin ruidos, sin estridencias. A que tú veas el poder de Dios y la gloria de Dios en tu vida. Que Dios te guarde, amado mío, y te bendiga ricamente. Que Dios te bendiga y te ayude ricamente. Hasta mañana, y que nos volveremos a encontrar en otro programa similar a este, de Edificando Vidas. Amén. Amén.